Voy a empezar a compartir pantalla, pero en vez de seguir con el texto que estábamos, voy a ir al material que yo les pasé, que está en el final en la bibliografía, porque acá están justo los que nosotros, pero sin embargo arranca distinto. Arranca con el factor, los niveles, todo esto lo vimos. Acá está el ejemplo del dispatch. Y esto lo voy a copiar. Y voy a ir al RStudio, a donde estábamos, en el ejemplo que habíamos puesto. Obviamente todo esto es lo que saca. Y acá lo voy a correr, porque esto está comentado en el libro, pero no, en el libro que yo escribí, pero no está el ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo del libro. Este es este. Y este son dos que no sé si están, pero si están, los corro igual ahora acá. Desde acá tengo la suerte que los puedo copiar más rápido. El F-Type de ST, no sé si va a andar. Sí, andó. Y el otro, y vamos a hacer una cosa, vamos a sacarle, vamos a copiarlo en realidad. Y vamos a sacarle, a ver si esto anda. Y vamos a ver qué pasa si le ponemos a esto que estamos averiguando qué es, más allá de lo que en el libro haya, ¿no? T es una función. Y en este caso, t.test me dice que es genérico y t.dataframe es un método. Bueno, más allá de todo esto que probamos y que ahora lo voy a salvar, porque se lo voy a pasar, ¿qué nombre le pusimos? No le pusimos nada. Ejemplo, 4-1. Lo voy a salvar con ese nombre para pasárselos, tal como está. No sé qué hizo.
Y no sé qué hizo antes, pero como le pidió, acá me da error, pero anduvo, o aparentemente anduvo. Ah, porque acá, ese es el error que quedó. Y este no sé por qué da error ahora. Ahí hubo un paréntesis que no está esperado. Hay uno de más. Claro. Ok. Lo salvamos. Y yo lo que tengo que hacer es buscar y pasárselo al Telegram. Entonces paso al Telegram Comunidad América del Sur el archivo que es ejemplo 4.1 este, enviar. Y es el de hoy, o sea que los que lo estaban subiendo, lo pueden subir. Y voy a volver al libro para ver qué nos quedó de ese 3 pendiente. Creo que estamos por acá. Bueno, para explorar cómo funciona S3, con los ejemplos que vimos de S3 Dispatch, lo estuvimos analizando. Y acá, cuando yo hice copy-paste, no anduvo del todo bien. Vamos a ver cómo, vimos cómo crear una clase S3, incluidas las 3 funciones que deberían acompañar a la mayoría de las clases, que tenga un constructor, un ayudante que se llama helper y un validador. Es decir, todavía no creamos prácticamente nada, pero es como que estamos empezando a intentar crearlo. Analicemos cómo funcionan los métodos y los genéricos en S3, incluidos los aspectos básicos del envío de métodos, que se conoce con el nombre de Method Dispatch, que es un poquitito algo de lo que hicimos. Analicemos los 4 estilos principales de los objetos S3. Un vector, un registro, un data frame y un escalar. Veamos también, o sea, está haciendo ahora un preámbulo de todo lo que vamos a ver de S3. ¿Cómo se maneja en S3 la herencia? Y cómo podemos hacer que una clase tenga hijos, o sea, que sea subclasificable. Veamos cómo se hacen los envíos de métodos, es decir, lo que sería el envío de mensaje a través de la invocación a los métodos, como concepto, hay que ver cómo lo hacemos. Incluidos los tipos base, los genéricos internos, los genéricos de grupo y el double dispatch. Son todos conceptos específicos de cómo hacerlo en S3. Las clases S3 se implementan mediante atributos. Vamos a usar, para ejemplos, para analizar, vectores base S3 que existen. Vamos a recordar factor, date, difftime, post xct y post xit. Es decir, todo lo que podemos llegar a manejar, que de alguna manera vimos algunas de estas cosas a medida que vamos viendo. Para eso vamos a usar el loop.
Un objeto S3 es un tipo base con al menos un atributo de clase. Vamos a ver qué significa un atributo de clase y si tiene alguna similitud con alguna de las otras implementaciones de OOP en algún otro lenguaje que conozcamos. Se pueden usar otros atributos aparte del atributo de clase para almacenar otros datos, pero tiene que tener por lo menos un atributo de clase. Vamos a ver qué características tiene que tener. Tomemos el factor. Su tipo base es el vector entero. Tiene un atributo de clase de factor y un atributo de niveles que almacena los niveles posibles. Es un poquitito lo que vimos cuando se ejecutaban algunas de las cosas que estuvimos viendo. Podemos obtener el tipo base subyacente desclasificándolo usando onClass. Ahora empieza a tener un poco sentido lo que fuimos corriendo. Lo que elimina el atributo de clase y hace que pierda su comportamiento especial. Un objeto de S3 se comporta de manera diferente a su tipo base subyacente cada vez que se pasa a una función genérica. La forma más fácil de saber si una función es genérica es usar ftype, que está en el paquete slug, como lo hicimos en el ejemplo que pasamos. Y ver si en la salida dice genérico. Una función genérica define una interfaz que utiliza una implementación diferente según la clase de un argumento, casi siempre el primero. Muchas de las funciones de R son genéricas, incluyendo print. str también es genérica. Y algunas clases de S3 usan ese genérico para ocultar los detalles internos. La clase POSIX LT, POSIX, que se usa para representar datos de fecha y hora, en realidad está constituida sobre una lista. Y está oculto por el método str. El genérico es un intermediario. Su trabajo es definir la interfaz, es decir, los argumentos, y luego encontrar la implementación correcta para el trabajo. Y ahora vienen los ejemplos que nosotros corrimos, así que directamente, si los analizamos, vamos a ir viendo lo que va diciendo. Acá está el dispatch. Pero el dispatch tiene una línea más que yo no la puse. Dos líneas más. A ver si están en el otro, porque si están en el otro las agrego. Esta y esta. Copiamos. Y ahora viene lo lindo. Que vamos a ver si lo podemos plantear. Voy a volver al RStudio y agregarle esas dos líneas que nos faltan.
como arriba, ejecutamos y volvemos a ejecutar y nos da mucha información. Nos dice que, vamos a verlo desde al libro directamente. Nos dice que no la encuentra. Pero sin embargo, con ese 3-get method, ahí da información. Inclusive nos da el entorno que nos dice que está en el namespace stat, que la función es date y que está ubicada en esta dirección de memoria. Y en todo estamos viendo conceptos de SLOOP. La implementación de una clase específica se dice que es un método. Y el genérico encuentra ese método realizando el envío del método. Podemos usar dispatch para ver el proceso del envío del método. El método S3, los métodos S3 son funciones con un esquema de nombres especial. Generic.class. El método factor para un genérico print se llama print.factor. O sea, ahí se parece a otro lenguaje donde se indica el punto en el medio para indicar cuál es el método. Nunca debemos llamar al método directamente, sin confiar en el genérico para encontrarlo por nosotros. Generalmente podemos identificar un método por la presencia de el punto en el nombre de la función. Pero hay una serie de funciones en R que se escribieron antes de S3 y por lo tanto usan el punto sin unir palabras. Si no estamos seguros, F-type. A diferencia de la mayoría de las funciones, no se puede ver el código fuente de la mayoría de los métodos S3, simplemente escribiendo su nombre, como vimos recién. Esto se debe a que los métodos S3 generalmente no se exportan, viven solo dentro del paquete y no están disponibles en el entorno global. Característica de cómo está construido S3. Para eso usamos el S3 Get Method. Todas estas cosas que están comentadas acá en el texto, antes de entrar en el capítulo 7, para que sea un poco más llevadero, porque ahora vamos a empezar a ver cómo hago una clase propia que yo quiero crear, que es la clase cuenta, la cuenta del banco. El primer párrafo es terrorífico. Si conocemos OOP en Java, por ejemplo, nos sorprenderíamos al saber que S3 no tiene una definición formal de una clase. O inclusive de alguna manera en Python, lo que vimos en Python.
Para hacer que un objeto sea una instancia de una clase, simplemente hay que establecer el atributo de clase. Lo podemos hacer durante la creación usando estructuras o después de haber hecho con clase y acá tendría que ser alguno de los ejemplos que vimos, así que este debería estar en el RStudio. Voy a ir cerrando todos estos que tenemos abiertos acá porque no sirve ninguno. Uno. Ese sería el único que habría que haber dejado, pero bueno. Lo vamos a dejar. Ah, están todos acá. La gran pirinola. Bueno, vamos al 4 a ver qué dice el 4. Sí, justo. El 4 es el que les voy a pasar. Ok. Aparte se lo voy a pasar porque está lleno de comentarios. Y lo voy a ir ejecutando uno por uno. Run. No sé por qué me saca esto siempre, pero bueno. En realidad lo que sacaría es, no pasó nada, lo sacó. Y acá con estructura crea una clase que se llama myClass. Y después le digo que es un primer argumento, después vamos a ir viendo un poquitito en detalle que es cómo se llama a esta función estructure. El primer argumento le digo que es una lista y el segundo argumento es un valor que está predeterminado de alguna manera porque le asigno myClass. Y después le digo, como distintos ejemplos, puedo decirle, cuando la seteo la clase, y como la seteo con esto, vamos a ejecutarlo, a ver si hay alguna diferencia. Y después creo una clase X que le digo dos o tres cosas más. Le digo, X hereda de myClass, me dice true. X hereda de yourClass, me dice false. Fíjense cómo directamente le estoy diciendo dónde hay principio de herencia. Todo esto está muy agarrado a los piolines todavía, porque hay que leer el texto para entender qué. Si quiero crear un modelo lineal, fíjense cómo lo fue haciendo. Esto que está acá abajo, misterio chino, porque sale en la consola. Habría que limpiarla, pero no sé cómo. Con la escobita que está ahí en el vértice superior derecho. Bueno. Es como que quedó para que lo tipee. Claro. Vamos a esta. Ahora por suerte se arregló. Había quedado algo abajo en la consola que estaba queriendo que se corra. Y vamos a volver al libro. Porque todo esto lo puedo ver desde acá con más grande, inclusive si quiero más grande lo agrando más todavía. Podemos determinar la clase con un objeto S3 con class y ver si el objeto es una instancia de una clase usando is
inedits con X y class name. O sea, sería la verificación de que esa variable o eso es una clase. Es lo que corrimos al principio, ¿no? Acá. El nombre de la clase puede ser cualquier cadena. Pero recomendamos usar solo letras y guiones bajos. Evitar el punto. Porque se puede confundir con el separador entre el nombre genérico y nombre de una clase. O sea, el nombre de las clases, no usar punto. Usar letras y el guión bajo. Al usar una clase en un paquete, recomendamos incluir el nombre del paquete en el nombre de la clase. Son recomendaciones de naming conventions. Eso asegura que no chocará accidentalmente con una clase definida por otro paquete. S3 no tiene comprobaciones de corrección, lo que significa que puede cambiar la clase de los objetos existentes. ¿Qué tal? Cosas insólitas para el paradigma. Se recomiendan usar tres funciones: el constructor, un validador y un ayudante. El constructor de bajo nivel, new-myClass, se crea eficientemente nuevos objetos con la estructura correcta. Un validador, ya que estamos, vamos a corregirlo. Validate-myClass realiza verificaciones más costosas desde el punto de vista computacional para garantizar que el objeto tenga los valores correctos. Y un ayudante, myClass, que proporciona una forma conveniente para que otros creen objetos de nuestra clase. ¡Wow! Cualquiera puede crear objetos de mi clase. Va, eso no va contra. Leíste nuestra y es niestra la que está tipeado. Cuando las clases son simples no hace falta un validador. Y también podemos omitir el asistente si es solo para uso interno. Pero lo que no podemos dejar de entregar es el constructor. Entramos al capítulo 8, que es el capítulo de los constructores. Vamos a ver cuánto nos lleva. Sí, lo podemos ver ahora, hoy. Y esto debería ser el ejemplo que le sigue. O sea que si el anterior era el 4, este debería ser el 5. Este no está salvado, porque le hicimos cambio. Y vamos al 5. Opa, ¿y este no es? Sí, function, new date, ok. El 5. Vamos a ir ejecutándolo. Tenemos una función declarada y almacenada en new date. La invocamos. Nos da un determinado resultado.
y creamos una variable con diferencia que se ejecuta, la invocamos y la volvemos a invocar. Y creo que lo que corrimos es simplemente lo que está en el texto, por lo tanto lo vamos a ver en el texto directamente. Exacto. Esto es lo que nosotros hicimos y es el ejemplo que se llama 5, ¿verdad? Entonces venimos acá y agarramos el 5 y lo pasamos al Telegram para que lo tenga. Y el que administra el GitHub que lo vaya subiendo, ¿no? Porque nosotros fracasamos hasta ahora. Bien. Debe seguir 3 principios el constructor. Y ahora lo vamos a ver acá en definitiva. Se llamará NewMyClass. Vamos a ver dónde está NewMyClass. Que tenga un argumento para el objeto base y uno para cada atributo. Y tercero, que compruebe el tipo de objeto base y los tipos de cada atributo. Hagamos un constructor para la clase S3 más simple que la clase Date. Entonces, acá la estamos en teoría creando. Una fecha es solo un double con un solo atributo. Una fecha es solo un double con un solo atributo. O sea que es una función, en este caso, esto lo convierte en un constructor muy simple. Si esperamos que los usuarios también creen objetos, debemos crear una función de ayuda amigable, class-name. Un constructor un poco más complicado es el diffTime. Que acá está el diffTime. Que es un poco más complicado porque tiene más líneas la función. Que se usa para representar diferencias de tiempo. Se basa nuevamente en un doble, pero tiene un atributo de unidad que debe tomar uno de un pequeño conjunto de valores. En este caso del ejemplo que nosotros tomamos, units, segundos. El constructor es una función de desarrollador y será llamado en muchos lugares por el usuario que esté experimentado.
Y eso significa que está bien intercambiar un poco de seguridad a cambio de rendimiento, y debemos evitar verificaciones potencialmente lentas en el constructor. Y ahora vamos a ver qué son los validadores, pero en 4 minutos no creo que lo podamos ver. Por lo tanto, vamos a dejar acá, en el capítulo 8 terminado,